Si nos ven hacer gestos que estábamos comentando, la faena de Morante, luego lo comentaremos con Salón, Amorós. Federico, buenos días. Madre mía, pero que del Salón de Reinos. Sí, señor. Qué barbaridad, es que no puede estar. Yo digo, ir ahora a los toros y no está Morante, pues como es como en la zarzuela que dice, hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo. Pues eso, no sé a qué vengo. Pero qué maravilla, qué maravilla. Bueno, luego lo comentaremos porque hay más cosas admirables. Pero, Rosana, ¿tú por dónde ves que entremos hoy? A ver. Bueno, lo primero, déjame que saludemos desde aquí, que demos las gracias a los oyentes de Gijón, de Asturias, que nos acompañaron el viernes. De los espectacular programa. De los programas mejores que nos han salido. Bueno, y qué gente tan... Bueno, es que es gente muy buena. En Asturias hay gente muy buena, siempre han sido buenos. Amables, cariñosos, respetuosos, ¿verdad? Bueno, Madariaga decía, son los andaluces del norte. Ya 26 años desde que lo dijiste, ¿sabes? Digo, sí, oye, es que no se me ha olvidado, porque es así. Bueno, y además lo de Jovellanos, el retrato de Jovellanos, que me encontré, que me habían mandado hace 30 años justos, en el 96, en noviembre, mandó el presidente del Ateneo Jovellanos, me mandó el facsímil de Jovellanos explicado a los muchachos de Gijón. Y entonces, claro, pues lo tenía reciente y tal. Cuando repasas la vida de Jovellanos, bueno, con razón lo quisieron tanto los franceses como los patriotas. Con razón. O sea, el hombre más prestigioso de España. Mira que es difícil, ¿eh? Sí. Pero era así. Y ese sí que estaba en el lado correcto de la historia. Sí, la verdad es que fue un éxito porque cerca de 500 personas nos estuvieron acompañando en el Instituto Jovellanos. Los que cabían y los que no cabían. Nos quedó un poco pequeño. Fue maravilloso, la verdad. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes de Asturias. Bueno, hoy, por cierto, y gracias por el tocinillo de cielo. Sí. Me han dicho que te ha gustado. Sí. No, tengo que dejarlo hoy porque ya no puede ser. No puede ser. No puede ser, pero en fin, qué maravilla. Bueno, pues después de ver esa cara y esa cruz que nos ha dejado el fin de semana, Barcelona y Madrid, Madrid y Barcelona, la verdad es que las imágenes de la Puerta del Sol del kilómetro cero en la capital son espectaculares. Centenares de miles de venezolanos con María Corina Machado, con la presidenta, con el alcalde. La verdad es que ha sido un fin de semana emocionante, intenso. Se está polemizando mucho sobre el comentario que hace sobre Delcy Rodríguez, ¿no? Sobre la chimpancé, la mona Delcy Rodríguez. Claro, fuera la mona, pues sí, fuera la mona. Sí. Y lo siento por la mona Chita, que no tiene culpa ninguna. Esta tía, una genocida, torturadora, criminal, me ha recordado ladrona. Mucho cuando te la montaron a ti por decir gorila rojo sin saber el origen de lo de los gorilas, golpistas, venezolanos. Bueno, a ver, con 8 millones de personas que han tenido que abandonar el país, siendo ella, vamos, la genocida por excelencia, ¿no? Bueno, la maltratadora. Y para desenmascarar a alguien que, aunque se vista de seda, no deja de ser una mona. Es decir, no deja de ser la representación de una dictadura que se está intentando blanquear por todos los que se reunieron en Barcelona, ¿no? Que hizo gala de ser la capital del proceso a todos los efectos con la celebración de ese sarao. Y es verdad que se está produciendo un proceso de blanqueamiento. Por eso a mí me pareció muy oportuno que no se reuniera con Sánchez. Por supuesto. La foto encerrona, la foto trampa que le preparó para dar una sensación de ecuanimidad cuando está al servicio de lo que yo entiendo ya el comunismo del siglo XXI, porque es que realmente es exactamente así. En esos términos lo que se está produciendo. Es la narcomintern. Arrastrando a partidos socialdemócratas como el propio Sánchez, que pasó de apoyar a Guaidó y decir que Maduro es un tirano a ponerse al servicio de todas las dictaduras. Previo paso por los cheques de la mona. Me temo que sí, y hay que preguntarse quién financió lo de Barcelona, aquello que decía Josep Pla, y todo esto ¿quién lo paga? Eso es. Pues eso. Bueno, pues un comportamiento que demuestra la dignidad que tiene María Corina y que sigue siendo una persona honesta y que tiene una lealtad hacia su gente sobre todo y que aquí extraña, ¿no? Porque ha sido muy criticado, como tú bien dices, incluso pues por periodistas, analistas conocidos, ¿no? Bueno, sí, los que quieren hacer... Se ponen heroicos con la piel de otro. Esto se da mucho, ¿eh? Y sobre todo en Barcelona. Tiene algo esa ciudad que fue maravillosa y ahora es mefítica. Hay algo en el ambiente que vuelve a la gente, la vuelve tarumba. Ya el otro día, mira que yo tengo cariño a Iñaki Yacuría, yo que había blasfemado contra el Papa. Pero ¿cómo? Ahora resulta que este Papa progre es Dios. ¿Pero cómo que blasfemar?
¿Ves? Iñaki es un tío de primera. Sí, es decir, pero uno se calienta y en esa ciudad ya es que te sienta mal todo, te sienta mal hasta la humedad. O sea. Bueno, estamos en una semana donde se va a confirmar el gobierno de Extremadura. María Guardiola, nueva presidenta junto con Vox. El vicepresidente será el líder de Vox en la región. Tenemos una semana donde probablemente se confirme el pacto también entre Partido Popular y Vox en Aragón. Veremos a ver qué es lo que pasa también en los próximos días, pero se nos antoja bastante próximo, probablemente para el día 24 de abril, decían, incluso antes. Y tenemos una semana en donde arranca la campaña en Andalucía y tenemos una nueva encuesta hoy en ABC donde ya se reconfirma mayoría de nuevo absoluta para el Partido Popular y ya incluso superando los 55 diputados, que es ese límite establecido para la mayoría absoluta, hasta 58 diputados podría conseguir según ABC. Pero está a 55, es que Juan Manuel Moreno, 55, sí, sobre efectivamente. todo por el reparto, porque puede darse la paradoja de que tengas mayor apoyo popular y tengas menos escaños. Exacto. Porque el Partido Popular, 44, creo recordar 1%. que consiguió los 4 últimos escaños en 4 provincias la última vez. Claro, eso es un dato fundamental. Baja el Partido Socialista de los 30 diputados, entre 28 y 29, con un 23,5% del voto. Y bueno, me extraña Vox porque se quedaría entre 13 y 14 diputados. Los que tiene, es decir, con un 13,3% del voto. Sí, aunque las expectativas eran mucho mayores. Vamos otra vez, como en Extremadura, casi el 60% del voto andaluz. Aquí más, Aquí más del 60%. Sí, aquí estaríamos el 61, ¿no, Rosana? Sí, 50 tendríamos, no, más o menos, estaríamos con además, 54, no solamente el 57%. Sino el número de ciudadanos, que estamos hablando de una población de en torno a 8 millones de personas, es decir, de una de las grandes centros de decisión de la política nacional como es Andalucía junto a Cataluña, ¿no? Bueno, lo que daban las mayorías antes a la izquierda, al PSOE, era Andalucía y en parte Cataluña, ahora es solo Cataluña. Pero es verdad lo que has dicho, ojo, porque este es el inicio del partido, pero vamos a ver, porque las campañas a algunos se les hacen muy largas. Al PP en general. Sobra la última semana. La última semana, pero en este caso confluye algo que a la candidata socialista puede hacer que todavía las cosas se le tuerzan más. Y es que los casos que van saliendo, que se van juzgando, que van apareciendo en la prensa, que se va a levantar secretos de sumarios, tienen un epicentro que es María Jesús Montero, como vicepresidenta del Gobierno y como responsable de la SEPI. Entonces vamos a ver qué puede salir en la campaña electoral, porque Montero ya de por sí es una mala candidata. Le han retrasado lo del cuponazo catalán para después. Sí, pero le ha caído esto. Sí. Pero es difícil ya de mascarar todo el apoyo que ha dado a los separatistas catalanes, ella como ministra de Hacienda, pero vamos a ver si no es la peor de las noticias que tiene. Tiene plomo en las dos salas, en la ala del tiempo que pasó en Andalucía, que fue consejera de Hacienda y fuera una política confiscatoria. Hay que recordar cómo se penalizaba el impuesto de sucesiones y muchas veces producía que la gente renunciara a las herencias para no pagar impuestos. 30% y la Junta se convertía en heredera universal de todo eso. Su gestión nefasta en la sanidad, porque ahora habla de recuperar lo público. Recuperar lo público, los que se cargaron la sanidad pública en Andalucía, que incluso reclamaron de Aznar que le transfiriera el hospital militar y lo dejaron hundir con un nido de ratas absolutamente que ha habido que reconstruir ahora, y eso es entonces, y luego sus episodios que son muy comprometedores en la gestión del gobierno, no solamente las cesiones que tú has apuntado, Dieter, con respecto al independentismo, al nacionalismo, sino en toda la gestión de la SEPI. Es que la SEPI es el núcleo de corrupción de todos los procesos de salvamento y de rescate de compañías aerolíneas y de otra serie de empresas. Lo que estamos conociendo por Air Europa y lo de Plus Ultra, que ahora sabemos que ya se lo dijeron el otro día en la comisión del Senado, que me parece que está haciendo un papel muy importante. La comparecencia de Belén Gualda, que es una persona que viene precisamente de la corrupción socialista, de los ERE, etcétera, etcétera, justificando que no haya pagado la compañía Plus Ultra la cantidad hasta ahora, dicen, bueno, ya va a pagar.
Hoy sabemos que es que no va a pagar. No, hay un artículo... Una empresa de un solo avión y que además estaba en quiebra y que no tenía no era estratégica como ordenaba la ley. Salvo para los intereses políticos de aquellos que han reconstruido su relación con el régimen de Venezuela. A las 11 tiene que declarar María Jesús Montero, porque al final la Junta Electoral Central le ha dicho que puede declarar sin ningún problema, como lo hizo Feijóo sobre la Dana hace no demasiado tiempo. El artículo 3 de ese acuerdo al que hacía referencia precisamente Paco habla de que esa amortización tiene que ser de manera inmediata en el caso de que uno de los socios, el socio venezolano en este caso, deje la compañía, y esos 53 millones tendrían que ser devueltos. Bueno, pues hoy sabemos que esos 53 millones no van a ser devueltos. Fíjate que se han producido cosas desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, pero a mí este caso me parece el más escandaloso de todos, el de Plus Ultra, por una cuestión casi estética. Todos los que hayan visto una serie de televisión de narcos, de corrupción y demás, saben que... Bueno, déjame decir, hay una cosa, lo digo, como ha venido aquí el Golfo, el ladronazo de Lula, hay una serie que se llama O Mecanismo, en portugués, en Brasil, que es absolutamente extraordinaria sobre el caso Lava Jato, que es el que llevó a la cárcel a Lula da Silva, que está grabado cogiendo un piso, no una pasta, un piso. Bueno, pues hay series de televisión. La serie Narcos, por ejemplo, es donde sale otro de los de Barcelona, del lado corrupto de la historia, el M-19, cuando asalta el Palacio de Justicia en Bogotá, más de 100 muertos para robar las carpetas de los extraditables. Es que el narco y el comunismo en América son lo mismo. Bueno, lo incendiaron, de hecho, Federico. Lo incendiaron. Sí, señor. Pues cualquiera que haya visto esas series sabe que la clave del éxito de una organización criminal es el lavado del dinero. Cómo se blanquea toda esa cantidad de millones que no puedes ocultar, porque claro, como a veces conviertes los estados en máquinas de corrupción, y aquí es donde aparece Plus Ultra. Y voy a poner, por supuesto, presuntamente el supuesto para no tener líos. Sí. Pero Plus Ultra tenía un problema financiero. Los que la montan solo habían quebrado varias aerolíneas antes y demás, pero bueno, la montan y tenían un problema financiero. Y curiosamente, cuando ya va a desaparecer la aerolínea, entran unos financiadores venezolanos a comprar Plus Ultra y al mismo tiempo les dan un crédito de un banco. Hay dos tipos de bancos y curiosamente uno es Panacorp, Panamá, y otro un banco puertorriqueño. Pues ese banco puertorriqueño al que Estados Unidos y Francia y Suiza está investigando por ser el supuesto lavadero de dinero negro del narcotráfico venezolano y de Maduro y demás, oye, que han sido los únicos que han cobrado la pasta, que ahora nos enteramos de que los españoles no vamos a cobrar el dinero, pero los millones de euros, y es lo que se está investigando ahora, porque la otra parte de Plus Ultra se archivó de aquella manera, aunque veremos si se va a recuperar, es esa parte del lavado del dinero. Afortunadamente es esa parte, porque lo que no se entiende... Y gracias a la Fiscalía suiza y francesa. Exactamente, por el carpetazo que se le dio a ese caso, que apesta por todos los lados. Tú has apuntado algunas de las razones de esa situación de corrupción, pero si no fuera por la investigación del lavado de dinero que se hizo con esos fondos de la SEPI, no podríamos saber qué está ocurriendo, y yo creo que ahí se está manifestando de dónde venían los fondos, qué se hizo con esos fondos y las ramificaciones políticas de todo ello. Esto es un conglomerado de corrupción política y corrupción financiera al servicio, y detrás de ello pues está el régimen de Delcy Rodríguez, a la que ahora se molestan porque se refieren a ella en esos términos. Y ahí está el blanqueo. Hoy lo que publica el debate con respecto al padre Padrone Zapatero es terrible. Y lo de padre, nunca mejor dicho, por la información. Exactamente. Por eso te digo, refiriendo a eso ya en términos absolutamente de familia de la mafia italiana. Es que están en esos términos. La comparecencia que hizo el otro día, pues este aparente supuesto testaferro de Julito Martínez en la comisión del Senado fue tremenda, ¿no? Es decir, una empresa que se constituye precisamente para una operación de rescate de Europa, que solamente que recibe fondos
implicados tanto el padre, en este caso José Luis Rodríguez Zapatero, como las hijas. Es que si se confirma lo que sospechan los investigadores, no solo españoles, insisto, porque esto viene de fiscalías extranjeras que gracias a la Fiscalía Anticorrupción, a la que hoy cuenta Miguel Ángel, que ya Peramato intenta sitiarlo. Estaríamos ante un mecanismo que es tan escandaloso que, es decir, unos narcotraficantes, criminales, organizaciones delincuentes cogen y dicen, oye, ¿cómo blanqueamos el dinero? ¿Hay alguna empresa que esté quebrada que podamos prestarle el dinero para convertirnos nosotros en sus prestamistas y luego cuando nos devuelvan el dinero, está limpio? Vale, Plus Ultra. Pero claro, un problema que es que Plus Ultra estaba tan mal que iba a volver a desaparecer y entonces Zapatero se interesa para que a su amigo Camilo Ibrahim Issa, que ahora parece que está también detrás de los préstamos, le vuelvan a meter en la embajada, le solucionen la papeleta, le lleven a un Consejo de Ministros un rescate, del que, por cierto, todavía el Tribunal Supremo, en la Sala Contencioso Administrativo, está decidiendo si el expediente de Plus Ultra, que no hemos visto. Hoy la noticia de Carlos Segovia está muy bien porque dice la letra pequeña que hemos descubierto, y lo tiene que publicar un periodista porque tanto la Abogacía del Estado como Plus Ultra recurrieron la decisión de un tribunal que daba la razón a la Oficina de Transparencia para decir, oiga, ¿quieren dar ustedes el papel del Consejo de Ministros? ¿Quieren dar ustedes los informes en los que se justificaron? Que es obligatorio. Que son públicos para explicarnos por qué y con qué condiciones y letra pequeña se le concedieron 53 millones de euros a unos tipos que ahora sabíamos que en el papel decían, bueno, pero no os podéis ir, no os cantéis porque entonces nos vais a dejar a nosotros. Que no. Hombre, ya os lavamos el dinero como para que encima os vayáis. Y ahora, después de haber conseguido la pasta, esos tíos cogen y se van. Es que eso pone de manifiesto la gravedad del momento que estamos viviendo, en la que la Abogacía y la Fiscalía General están al servicio del delito. Estaba pensando exactamente eso, Paco. Eso es tremendo. O sea, son organizaciones para delinquir. Y eso es lo que aspira Pedro Sánchez. Todo este proceso, toda esta movida internacional que está montando, va en la línea de alterar, primero, los procesos que se están haciendo con el censo electoral, con los nietos o los parientes de los antiguos exiliados españoles, que van ya por 2 millones de personas, ojo, que estamos hablando. La alteración de las reglas del juego, en el que ahí está ejerciendo un papel fundamental el ministro Bolaños de Justicia, cómo está presionando a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, cómo está los ataques contra el propio juez Peinado, el instructor de la causa de la tetraimputada Begoña Gómez. Todo este proceso, el papel que ahora comienza, que lo cuenta Miguel Ángel Pérez, el papel que quiere adoptar la Fiscalía para intentar atar aquello que decía que no había absolutamente nada, porque claro, es que ya el incendio está llegando a la altura de la Moncloa. Y eso es lo que está haciendo Sánchez en todo este proceso. La gravedad. Por tanto, no nos quedemos solamente en los discursos, la no sé qué, no sé cuántos. Sí, ahí hay mucha sustancia de lo que ocurrió ayer. Pero vamos a ver, ¿qué es el socialismo? Es robar. Es decir, la propiedad, decía Proudhon, la propiedad es un robo, así que te robo la propiedad. Eso es el socialismo. El comunismo es más, es quitarle todo a todos y si se quejan los matas. Y eso es el comunismo. Y antes los difamas, que para eso están las cosas como lo de Barcelona. A mí lo que me asombra es que cuando en España estamos con una Fiscalía General que ya es una organización delictiva, que se dedica a delinquir abiertamente, la Abogacía del Estado, que es una organización delictiva, el Tribunal Constitucional, que es una organización delictiva. Nos queda el Supremo y no entero. Hay una leve mayoría en la Sala Segunda de lo del Supremo que cuando pactan por fin, el PP y Vox anden haciéndose los interesantes, los melindrosos. Bueno, pero este pacto no es lo que parece. ¿Cómo no va a ser? Deberíais presumir del pacto. Sois imbéciles. O sea, esta historia, por ejemplo, que además saltaron, Ayuso y Feijóo, yo creo que no se dan cuenta de lo que pasa. En toda Europa, el problema de la inmigración ilegal es gravísimo. Hoy publica Cacho, ayer, publicaba un informe muy bueno sobre un informe independiente que han hecho en Francia. Francia, la izquierda ha corrompido, y la derecha macronista, empezando por Le Figaro, se ha corrompido hasta el tuétano, se ha hecho wokista, no se puede ni leer. Pero además han corrompido a los tezanos las encuestas. Entonces, hace unos años, un grupo de independientes, unos que venían de la izquierda y otros de la derecha, decidieron hacer una especie de centro sociológico dedicado exclusivamente a ver el efecto de la inmigración.
cualquier persona que no viva del presupuesto y no sea una rata, con perdón de las ratas, sabe que Francia ha dejado de existir, la Francia que conocimos, que hay zonas enteras de Francia que podía ser Argelia, Fez, cualquier cosa. Bien. ¿Qué es lo que algunas de las consecuencias han publicado ahora, a un año de las elecciones generales? ¿Qué es lo que sucede? Cuentan cosas tremendas. Por ejemplo, primero, la población francesa, más del 30% ha nacido en Francia, ha nacido fuera de Francia o es hijo de más del 30%. España está ya en el 20%. ¿Cuál es la diferencia? Una de las cosas que cuentan allí son fundamentalmente musulmanes y de origen mayoritariamente argelino. Solo trabaja 1 de cada 3 de los que llegan, la primera oleada. 2 de cada 3 viven del paro, de las ayudas y de la reagrupación familiar. Por encima hay poligamia. En España hay una diferencia fundamental, pero es fundamental. No se trata de musulmanes molestos que quieren reconquistar Francia sin trabajar. Aquí vienen sobre todo, y sobre todo en Madrid, hispanos. Y los hispanos quieren trabajar. Vienen a trabajar. Aún son pocos cuando vienen a trabajar. Pero claro, lo que quiere Sánchez, el millón que va a legalizar, es del norte de África. O sea, no son hispanos, porque eso se puede canalizar legalmente y decir, pues, por ejemplo, hoy, Teruel. Hoy he leído en el diario de Teruel, más pernoctaciones turísticas que nunca en la historia. ¿Cuál es el problema? Falta personal. Personal que quiera trabajar. Eso en España, si lo hicieran bien legalmente, no hay problema, porque en una generación van a misa, van al fútbol, van a los toros, etcétera, hablan español, más o menos te entiendes y además la especie mejora. Bien. Esto con el norte de África, con el Islam, no ha sucedido nunca ni sucederá. Pero es que no hay más que ver lo que está pasando en Francia. Reconstrucción última de los franceses. Un país que no se reconoce a sí mismo va a una crisis brutal. Está en una guerra civil larvada, pero es una guerra civil que además tiene elementos religiosos, etcétera. El alcalde de Saint-Denis, que es donde están enterrados los viejos reyes franceses, o estaban, pues la revolución los sacó de la fosa, etcétera, presume de gobernar contra los blancos franceses. Los blancos franceses, tal cual. ¿Y esa situación cómo se llega? Como el alcalde de Nueva York, un islamista comunista. Nueva York está echado a perder, pero es que está hecho a perder París, pero es que está hecho a perder Lyon, pero es que no puedes entrar en Marsella, pero es que a este paso ya ni Burdeos. Y en España, vete a Cataluña. Pero es que, Federico, ese problema ya se vive en España. Claro. Lo que pasa es que se le está poniendo sordina y el plan de regularización, que no es tal, es un plan de autorregulación por parte de la inmigración, va a propiciar una bomba de relojería. Totalmente. Que se ve en muchos municipios. Muchos municipios tipo Huelva, tipo Almería, a medida que una inmigración que no se integra, ni quiere integrarse, Exacto. ni va a decir esa tontería que dice el gobierno, que va a sostener las pensiones porque no va a trabajar para eso, viene a captar ayudas, y eso es verdad, claro. frente a una inmigración que sí se está integrando, que sí está contribuyendo y que está haciendo tareas que son necesarias en un país que no tiene niños, no tiene mascotas. Eso es así. Pero en el momento que tú no separes eso, sino que favorezcas este tipo de inmigración, y se está haciendo de forma deliberada por parte del gobierno, que quiere que cuanto más lío, más tensión, etcétera, etcétera, mejor. Navegar en la confusión, es de la que estamos asistiendo. Y eso no se detecta en las encuestas, pero se vive en muchos sitios. Y se pueden contar muchos episodios. Un marroquí que llega a una discoteca de Cádiz, y monta allí un número, etcétera, etcétera, insulta a las personas, llama, y le dicen que no puede entrar con ese comportamiento, y vuelve al siguiente con un grupo y amenaza a la persona que está allí, al guarda de seguridad, con poner una bomba directamente. Sí. Y es un episodio que se está viendo ahora mismo en un juzgado de Cádiz y probablemente quede absolutamente en nada. Es decir, esa osadía, esa forma, ese descaro de los que no se quieren integrar porque saben que gozan de la impunidad, es esa bomba de relojería que se detecta en Francia, Paco, pero que en España se está viviendo, y lo está viviendo precisamente la gente más pobre, no esa clase política como los Urtasun y los Bustinduy, que se ponen elegantes y van a Andalucía como nuevos señoritos de la situación a
dar lecciones de no se sabe qué. Por eso llama la atención que el Partido Popular en Andalucía sea el único gobierno del Partido Popular regional que no va a recurrir precisamente esa iniciativa. Con el de La Rioja. Bueno, lo ha dicho que porque están en un proceso de infusiones. No, precisamente por eso. Hoy se habla de... Yo creo que es diferente del caso de La Rioja. Sí, pero déjame decir, es diferente, pero en el fondo obedece a la misma ceguera. No acaban de asumir que es el gran problema de los próximos 20 años en toda Europa, pero en España va a ser con esta bomba de 1 millón más, si es posible todos del norte de África, todos los que puedan. Bueno, esto es terrible. Un dato que sale ayer, porque claro, todo esto desemboca violencia, corrupción, etcétera. En Bélgica ya no están en 25 casos de apuñalamiento o de disparo semanales. Bruselas, capital. No, ahora ya están poniendo bombas. La mocromafia y los balcánicos, los albaneses, etcétera, venían matándose periódicamente. Pero en general, digamos, en las calles no. Se mataban en sus bares, los puticlubs, etcétera. Bien. Ahora ya no. Ahora ya se ponen bombas en los sitios donde van, pues qué sé yo, desde apuestas, locutorios, etcétera. Bombas que matan transeúntes. Por supuesto, Bélgica es el modelo de sociedad cobarde, miserable, pedófila, cuya justicia básicamente se ha dedicado a proteger todos los delitos sexuales de Europa. Es un cubil repugnante. Bueno, ¿cuánto queda para que la mocromafia, que ahora ya se empiezan a matar entre ellos, lo haga en España? Porque de España se fue el jefe de la mocromafia, lo pilla la Guardia Civil, me parece, y alguien en la policía le deja escapar. Uy, se nos ha escapado. ¿Y crees que nos vamos a enterar, Marlaska? ¿Nos vamos a creer que el jefe de la mayor organización mafiosa de Europa se escapa de Málaga sin que tú le dejes escapar? De las regularizaciones de ilegales, 8.500 creo que está previsto que se realicen de ciudadanos de origen ruso en toda la zona de la Costa del Sol. ¿Cuántos tienen antecedentes todos? La regularización de Sánchez es una operación política y por eso tiene que ser masiva, express e indiscriminada, que es lo contrario que tiene que ser una regularización que tiene que tener un objetivo sobre todo laboral, de inclusión social, que tiene que ser discriminada y sobre todo cogerla y decir, oye, esto no hay que hacerlo deprisa y corriendo, esto se tiene que hacer bien. Las huelgas de funcionarios, las protestas de los consulados, la policía, la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque esto es una operación política, es una operación en la que lo único que prima es, oye, ¿qué podemos sacar con esto? ¿Qué objetivo tenemos? Bueno, pues mira, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Ya, pero y la parte en la que la persona que lleva años viviendo aquí, que necesita esos papeles porque está trabajando, porque quiere hacer... El otro día dice Sánchez, el PP cobraba en B y también quiere que paguemos en B. Mira, hombre, que estemos hablando, que hable Sánchez, secretario general del PSOE, de pagos en B, el de los sobres, es como para tener... Pues lo tiene, hablar tiene en pasado cara. El otro cuando en presente tú estás haciendo lo mismo, es algo tremendo. Pero el PP se equivoca en una cosa, para mi gusto. Yo creo que hace muy mal Juanma Moreno, yo escribí ayer sobre eso, es el arriolismo. La sociedad es naturalmente de izquierda. Mentira. Mentira, no, la sociedad depende, puede votar a la izquierda o a la derecha. Pero hay una cosa, se le escapó hasta Ayuso y a Feijóo, con lo de Extremadura, de primero lo nacional. Vamos a ver, que eso no es legal. Vamos a ver, hay muchas formas legales de favorecer lo nacional. Que lo diga de una manera o que lo digas de otra, pues el arraigo, la familia, la contribución, los años que llevas cotizando a la seguridad social... Tú lo decías en tu artículo, pero, hombre, si la respuesta está dada, se cumplirá la ley. No se hará nada fuera de la ley. Nosotros no somos el PSOE, ni Sumar ni los separatistas. Pero vamos a apoyar a los españoles contra los ilegales. Pero claro que sí. Y luego las condiciones. A mí me contaban el otro día las condiciones que se tienen que dar para la reagrupación familiar y más allá de incluso unos mínimos, unos estándares mínimos, un dinero mínimo que entra en esa casa, una estancia mínima de la persona que está pidiendo esa reagrupación, un domicilio en condiciones para acoger a esas personas. Estamos hablando de que una reagrupación puede implicar el traer a menores o traer a personas mayores, por ejemplo, de la misma familia. ¿Se dan las condiciones en el hogar para que esas personas convivan? Muchas veces no. Eso lo tiene que visitar un funcionario, una persona, un técnico que está capacitado para ello. No se garantizan ni los antecedentes penales ni los policiales en todo eso. Pero vamos a ver, si es que Didier tiene razón. Esto, como acostumbra Sánchez, hacer
hacerlo todo muy rápido, al aluvión, etcétera, etcétera, porque va en contra de la política europea. Es decir, desde los socialdemócratas laboristas británicos hasta Meloni están diciendo una cosa evidente. Y Alemania, Alemania está diciendo, oye, para regularizar tu situación tienes que merecerla. ¿Y qué es merecerla? Que es otra forma de explicar lo que sea la cláusula esta, que yo creo que no es afortunada, que se ha hecho en Extremadura, pero me parece que lo secundario es, primero, tienes que acreditar 5 años de estar en ese país. Pero segundo, tienes que hacer una prueba de conocimiento de la cultura y de la lengua de ese país. Tener una renta mínima, por baja que sea, que garantice 900 euros es la establecida aquí en España. Todo eso ahora no se hace, y no vayamos a extremos como en determinados países que han hecho, que establecen incluso no haber recibido ayudas públicas en los últimos 3 años. Que ha hecho Suecia, por ejemplo, la socialdemócrata Suecia. Pero es la única manera de no cronificar la paguita. Y no trabajar, claro. Claro, y luego sobre todo lo que tú no puedes renunciar, que incluso con el coladero que se ha organizado, aquellos que mínimamente se pueden quedar fuera, es decir, van a seguir aquí en este país, con lo cual ya estás cebando la siguiente regularización. Claro. Es un proceso sin punto final bueno, cada vez que habla los efectos que son bastante apreciables. Cada vez que habla Sánchez se autoinculpa. ¿Por qué? Porque eres el rey del delito. ¿Qué ha sucedido al elevar las cotizaciones, Yolanda Díaz? Pues que muchas de las mujeres que estaban trabajando como asistentas en las casas han pasado a dinero negro. Porque la señora que les paga, que a lo mejor es una señora mayor, que está baldada y tal, pues no tiene dinero. Y dice, vamos a ver, doña Eduvigis, usted págueme esto, aunque no pase por no sea tal, pero que yo lo necesito para comer, y así le ayudo a usted que lo necesita para que le ayuden. Y llegan a ese acuerdo. ¿Cuántos serán? ¿100.000? ¿200.000? Han huido. Han dejado de pagar impuestos porque le has subido la cotización. Pues deja de cobrar impuestos. Estamos pagando más impuestos que en la vida y, sin embargo, sigue aumentando el déficit. Pero esa es la fórmula, esa es la sociedad que quiere Sánchez, que hay algunos tontos que no se enteran. Y luego, Federico, que estamos atrayendo mano de obra barata y estamos expulsando mano de obra cualificada y no atraemos mano de obra cualificada. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Más pobres y más dependientes. Y es que el proceso está muy estudiado, está muy eso es lo interesante. ¿No? Bueno, hoy, al hilo del acuerdo con Vox, entre PP y Vox en Extremadura, cuentan en el Confidencial que Feijóo ya prepara el aterrizaje en Moncloa con 70 leyes listas para aplicar el primer día, que estas 70 leyes están siendo supervisadas por Juan Bravo y por Alberto Nadal, y que aparte de estas 70 leyes se van a preparar... ¿no? Es un oxímoron. Si está Juan Bravo, no está Nadal. Los hermanos Dalton. Y si está Nadal, no está Bravo. Puede quedar, porque son dos visiones completamente distintas. Bueno, a lo mejor les han tenido que coordinar o llamar al orden para que trabajen alguien habría juntos. tenido que explicarle antes a Feijóo quiénes son los Nadal. Ya. El gran problema de Feijóo es que lleva mucho tiempo en el poder y cree que le dicen la verdad. En Galicia sí, pero aquí no. Yo entiendo que pues es que Galicia es un sitio muy bueno para vivir. Profundamente desconfiado, no te creas, Federico. Sí, pero de las personas, y no de la política ni de las encima de los papeles. Explícame el fichaje de Nadal. No, pero independientemente de esta Aguachirle, al final la responsabilidad no la va a tener Nadal, no la va a tener... No, pero si estoy en lo que acabas de decir, si el problema es que si te hace el papel Juan Bravo te va a hacer un papel liberal, y si te lo hace Nadal será socialista. ¿Por qué? Porque son así. Nadal es Soraya, y Soraya era la izquierda, la izquierda y la izquierda. Pero este es Alberto Nadal, ¿eh? No es Álvaro Nadal. Ah, bueno. Es Alberto Nadal, claro. Es que los hermanos Dalton son Alberto y Álvaro, y este es Alberto Nadal. No conozco a ninguno de los hermanos Dalton que no sea Dalton. Son lo mismo. Bueno, siempre han sido lo mismo, pero es igual. La cuestión de fondo. Que llegue, y lo explicó muy bien aquí, es la primera vez que veo a Feijóo con ganas de llegar al poder. O sea, no que me va a tocar, sino quiero llegar cuanto antes a empezar a cortar. Hay que cortar por lo sano y por lo podrido. Ahora, eso o llegas con 200 escaños y un acuerdo con Vox de 4 años, como el que han firmado en Extremadura, o en 6 meses te han echado. Esto es lo que apunta precisamente el Confidencial. Dice, lo inconveniente que ha encontrado Feijóo en este camino es que deberá compartir, ampliar y posiblemente modificar parte de esa agenda con la inevitable influencia de Vox. Al respecto... Pero sí, la mayor parte de las cosas que dice Vox es como las dice.
el fondo de lo que dice, el papel del acuerdo, de los acuerdos del PP Vox que sacó Feijóo y tomó la iniciativa, hizo muy bien, lleva 1 año, 2 años ahí, ¿verdad?, con González Porn haciendo el Canelo. Bueno, estaba bien hecho. Básicamente parecía Vox, tú leías el texto, en el fondo y en las formas, no en las formas, sí, digamos, quicas, ¿no? Pero era Vox. Pero si es que lo que dice Vox, dilo mejor, sí. o que no parezca antisistema. El problema es el envoltorio en muchas ocasiones. Sí. Vas al final y dices, mira, vamos a desbrozarlo. Dice, ¿cuál es el meollo? El meollo es que estamos de acuerdo en esto, ¿no? Defender la libertad, la igualdad de los españoles, y quitar la burocracia, impuestos, y el tema de la ocupación, la propiedad y la defensa de los autónomos y de los... Claro. Pues ya está. Si en eso estoy de acuerdo, pues oye, si son 70 medidas... A mí lo que más me ha gustado de la noticia es en la urgencia, es decir, oye, no me voy a dar, como decía, no, 100, vamos a esperarnos 100 días a ver qué tenemos. Es que lo que no hagas en los primeros 100 días... Es que tienes que ir... Ni 100 minutos, ni 100 minutos. Como decía el otro, si no me han hecho 2 huelgas generales, no me han convocado y tal, sospechas. Bueno, y si la te está alojando prisa... Estamos hablando de que las elecciones se pueden convocar dentro de 1 año. Es decir, claro. Sí, dentro de 1 año o dentro de 1 mes. Claro, bueno, pero que ya lo Pero en cualquier caso, no puede ser más complicado gestionar una cohabitación, una coalición, un cogobierno con Vox, que lo de Sánchez con independentistas y con el brazo político de ETA. No puede ser de ninguna de las maneras y ni comparable. Yo creo que a Vox, no sé lo que le durará, pero se le ha introducido el principio de la realidad por 2 vías. Primero, las elecciones en Castilla y León han dicho que tienen un techo y que la gente ya quiere o se compromete los gobiernos o no le vota porque no le sirve. Eso me parece que he introducido. Y lo de Orbán no me parece una cuestión baladí. No me parece una cuestión baladí. Entonces, yo no sé lo que le durará a vos y que facilitará ese acuerdo, pero evidentemente los dos tienen una responsabilidad. Que esos gobiernos funcionen, porque si no funcionen va a tener un problema. Porque es evidente que uno de los señuelos que va a tener Sánchez continuamente apelar a vos, etcétera, pero como el Partido Popular y Vox, a diferencia de lo que ocurrió precisamente con Guardiola en la previa de las elecciones generales, empezó a molestarse, no sé qué, le dio discurso a Sánchez, deben cerrar su propio discurso y deben hacer una gobernación bastante integrada. Pero mira qué sencillo, además, dice, sí, ¿no? Es que dice Vox que Ayuso es fea. No lo he oído. No sé de qué me habla. Es que dice tal que Abascal yo qué sé, lo que quieras. Para gusto los colores. Dice, pues oye, no sé, hace tiempo que no hablo con él, pero los votantes de Vox y los míos se llevan muy bien. He estado en una boda este fin de semana. Es que dicen que la extrema derecha, ¿se refiere usted al golpismo catalán de extrema derecha, a los racistas o al PNV? No, digo de Vox. Vox, no, hombre, pero Vox es un partido democrático, español, no es como el PNV, Bildu, tal y cual. No, está usted confundido. Es decir, si el PP deja de creerse lo que le dicen los periodistas progres, que esto es un problema de Génova, que se cree y quiere quedar bien con los periodistas de izquierda. Lo que pasa es que pero vamos a ver que no te van a votar en tu puñetera. En la batalla política, Federico, la conquista del lenguaje es muy importante. Esencial. Y los medios han comprado el discurso de la izquierda. Totalmente. Todos los reunidos en Barcelona se les ha hablado que son progresistas. ¿Cómo que progresistas? Sí, son comunistas, pues abiertamente. Claro. Abiertamente, porque la política que está haciendo la señora Sheinbaum y de colaboración con el narcotráfico en México, cómo se ha cargado el Poder Judicial y la independencia judicial, van en esa dirección. ¿Petro qué es? Pues no, hablan de progresistas todos, frente al discurso de la ultraderecha. Vamos a ver, o utilizamos la misma vara de medir o estamos haciendo un fraude a la opinión pública en la que están contribuyendo muchísimo los medios de comunicación. Pues sí, señor. Y si me permitís un minuto, simplemente, ¿qué os parece el 20J? Alejo Vidal Quadras presenta una nueva iniciativa con los purgados de Vox y con los expulsados de Vox el 20 de junio. A Alejo le vamos a recibir esta semana aquí en el programa, pero claro, es que esto... Es que yo cuando decía Paco las 2 cosas de Vox, que era Castilla y León y Orbán, hay esa tercera pata que... en unas elecciones generales le vendría que ni pintado a Pedro Sánchez, que es que en la derecha hubiera el PP, Vox, los críticos de Vox y Alvise. Claro. A ver si con un poco de suerte en el reparto de escaños, la ley D'Hondt y el TON, tal, ¡pum!,
y coges y consigues tú agrupar, porque Sánchez lo que está haciendo, cuando vemos las encuestas, hay que agrupar el voto, hay que ir al porcentaje. No, Sánchez recupera tal. No, Sánchez recupera si el PP y Vox es que se ha quedado con el discurso de Podemos. Están en máximos históricos, pero no, Sánchez aglutina ya todos los votos porque como está a la izquierda del que está más a la izquierda y es más separatista que tal, pues se lo lleva todo, que Sánchez, sería lo lógico. Es que Sánchez es el candidato único de todos. Claro, es decir, entonces, las medidas aquellas, las 100 medidas que planteó en su momento el Pablo Iglesias, que despreció Sánchez porque le causaba insomnio, etcétera, etcétera, es el discurso que está aplicando. Más radical si cabe. Así cabe, evidentemente. Y es el candidato único, y claro, efectivamente, el factor que tú apuntas es que ahora nos pongamos todos maravillosos y empecemos a facilitar el trabajo a Pedro Sánchez, que está en una deriva de cargarse el propio sistema, ¿no? Bueno, el Colacell, fíjate, hemos hablado a veces y el otro día me dijeron acá, hombre, bueno, tío, coño, Federo, o sea, que no hablas de la UCO de Medio Ambiente, que son los que están ahí dando el caso, y ahora se van a llevar a Madrid el caso del juzgado de instrucción de Teruel, pero lo de Forestalia son ellos, la UCOMA. Es que me suena a glaucoma. Sí. Entonces, bueno, pero la UCO de Medio Ambiente, efectivamente, hoy publica Libertad Digital, un artículo de Carlos Cuesta, que ha encontrado todos los testimonios con nombres y apellidos que demuestran que Forestalia tenía absolutamente comprado el Ministerio de Medio Ambiente con Teresa Rivera, con Agesen de segunda y con Axen de primera. Yo siempre de principio al último. Me acuerdo de la eurodiputada finlandesa que en el examen a Teresa Rivera le dijo: si aparece usted imputada por formar parte de una organización mafiosa, ¿dimitirá? Dijo ella, por supuesto. Rivera miró como diciendo, ¿y esta qué sabe? ¿Y esta cómo le ha informado? Se ve que había pasado en Teruel, en el Matarraña, había pasado. No, la noticia de Carlos Cuesta es importantísima. Y una de ellas afecta directamente al clúster del maestrazgo. Sí. O sea, en una de las zonas más bonitas, junto con la de mi pueblo, claro, la Sierra del Barracín y tal, que es la del maestrazgo turolense, el Matarraña, toda esa parte, meter molinos de 200 metros de altura, con millones de placas solares, ahí no queda viviendo nadie, solo con el ruido de los molinos, aparte de matar todos los pájaros y la gentuza que huele, que hay gentuza que también vuela. Bueno, pues eso afecta directamente, estuvo en la explicación, y además está en Libertad Digital, con nombres, apellidos, testigos, funcionarios que denuncian que se hizo ilegalmente, tan ilegal que firmaron como técnicos, por orden de Edmundo Domínguez, que era el de Forestalia, firmaron técnicos que no son técnicos. Es decir, es ilegal. Toda adjudicación es ilegal. Y hay una pelea ahora porque quieren empezar las obras del clúster de maestrazgo para que a burro muerto la cebada al rabo. Esto llega ahora a la Audiencia Nacional, en tepitos y flautas, son 5 años, ya no queda nadie allí, ya no protesta nadie allí. No, hay que impedirlo ahora. Los de Paisajes de Teruel, que son los que pusieron esto con nosotros también, claro, tienen que conseguirlo, es decir, me cuentan que efectivamente no tienen más remedio que pasar el caso Forestalia lo más cerrado posible, como está haciendo ahora el juzgado de instrucción número 1 de Teruel, pasarlo a la audiencia, porque es evidente que uno de los delitos más graves, aparte de Teruel y Zaragoza, se ha cometido en Madrid, que es la compra del ministerio. No, es lo mismo que el caso Plus Ultra, que pasa de un juzgado de instrucción a la Audiencia Nacional. Es que si observáis cómo evoluciona la corrupción, pasamos de la etapa de las renovables, que estamos todavía pagando facturas por ahí, nos están hipotecando edificios, etcétera, etcétera. En el momento con Zapatero, pasaron a la siguiente fase de esa misma corrupción, pero ya controlando el ministerio. Claro. Controlando el ministerio. Es decir, que la corrupción, lejos de ser atajada, lo que han mejorado los sistemas y hasta comprometer a los propios altos cargos del Ministerio en los términos que estáis revelando con respecto a... Con testigos, con funcionarios. Mira, en Zaragoza Forestalia, ¿no? Echaron a una funcionaria porque se negó a firmar las concesiones clamorosamente ilegales y corruptas de Forestalia por parte del gobierno, de San Lambán, que ahora resulta que es santo, de los golfos del Par, con permiso de la Chuntarara, y además que venía ya de Marcelino Iglesias, cuyo hijo es el apoyo fundamental de Pili Juerga, que anda por ahí desaparecida. Bueno, ya aparecerá.
ya aparecerá como han aparecido los Sumelzo. Ya aparecerá, porque no se ha movido... Esa es otra, es que la vertiente familiar. Hombre. Es que los negocios que están haciendo, por ejemplo, que se vienen denunciando de la pareja de la actual ministra o de su antecesora, Teresa Rivera, son bastante evidentes. Son nupciales. Es decir, es que llevan el negocio de la familia y el negocio del partido a todos los efectos, ¿no? Bueno, Colacel para la UCO de Medio Ambiente y nada, para el juez de instrucción que cierre el caso rápido, lo manda a la audiencia rápido y vamos a ver qué fiscal ponen. Porque Pedraz está en proceso de reconversión. Pedraz entró en proyecto juez hombre, o lo que fuera, pero lo cierto es que ha aguantado con lo de Aldama, que era la cuestión clara. Aguantó. Sí. Y además dice que es un hombre nuevo, está casado, pues, que ha tenido otro niño, en fin, muy bien. Pero hay que ver qué fiscal hay. Porque con un fiscal mediano son tan evidentes las pruebas que se cargan todo el sistema. Es que esa decisión fue proverbial, es decir, en el momento que le tomó testimonio y vio que el testimonio estaba dispuesto, contrastado, etcétera, etcétera, pues explica los movimientos que se están produciendo ahora por parte de la Fiscalía General. Pues porque ese es el núcleo duro que afecta a Pedro Sánchez. Exactamente. Es decir, Víctor Aldama, al que no conocía, al que no sabía de su existencia, etcétera, etcétera. Dice al salir de la cárcel, pues me va a conocer, me va a recordar, dijo, y tanto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Empiezo directamente. Colacel Antiox de Mundo Natural, porque lo que funciona no necesita adorno. Cuando hablamos de salud de nuestros tejidos, de frenar el envejecimiento, de animar la producción de colágeno o combatir los radicales libres, no hay mejor fórmula que la que nos propone Mundo Natural con Colacel Antiox. Y la primavera es una estación que pone a prueba nuestra piel con tantos cambios de temperatura, por eso es importante seguir nutriéndola de forma eficaz. Colacel Antiox aporta colágeno hidrolizado puro, de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico o dietista. También pueden llamar al teléfono de información, de pedidos y asesoramiento gratuito 914460000, también en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. En medicina personalizada, la de CREES, ¿eh? Sí. Además te hacen la microbiota, la macrobiota, te adivinan, no, te establecen enfermedades que tú no sabías que habías tenido, que has sobrevivido, pero te ha dejado alguna secuela. Sí. Y dice, a mí me pasaba eso, a ti te pasaba eso. Y es verdad que abril es un mes precioso, pero ideal. Es el de los dolores, ¿no? En abril te duele todo. El de los achaques. Sí, en abril y en septiembre, octubre, ¿no? ¿Verdad? Y en mayo, y en junio, y en enero. Bueno. En fin, vámonos a las clínicas CREES, porque allí, aparte la artrosis, el desgaste de la rodilla, el del hombro, con tus propias células madres, sin pasar por el quirófano, los médicos expertos y además con esa medicina personalizada. Vámonos a las clínicas CREES en Valencia, en Zaragoza, en Mallorca y por supuesto en Madrid. 91 445 0004, 91 445 0004. Es la mañana. Es radio. Día de calor, aparte de sofoco por lo nacional futbolístico y tal, futbolero más bien, pero y de Zaragoza, que hagan el favor. O sea, directivas del Huesca y de Zaragoza, no hagan más el ridículo. Si hay que bajar a cuartas, se baja. Pero, hombre, encima peleaos, no. Eso de que le nieguen los de Huesca, no vamos a dar entradas para los de Zaragoza, porque ya nos dijeron, ya nos hicieron a nosotros. ¿Y los de Zaragoza qué han hecho? ¿Sabes cuál es la represalia? Pues no comemos juntos. Es que el fútbol enemista más que el agua. Bueno, pero hombre, por Dios, que están bajando ambos. Que es una de las fuentes de... Bueno, en fin. Total, que en Zaragoza la máxima nacional otra vez, 32 grados junto a Sevilla y Badajoz. Más la humedad del Ebro y el Huelva. La feria se presenta en Sevilla esta noche, la noche del pescadito, con 30 grados, aquello va a ser un horno toda la semana. Pues fíjate, 32 más la humedad de Guadalquivir. No va a haber que utilizar planchas para... Bueno, en Madrid nos vamos a 28 o 29. Creo que hay algunas, por Aranjuez serán 30. O sea, que échale guindas. Y la mínima, pues, por decir algo, León, Lugo y Teruel, 8 grados.
Y en la bolsa, Luis Fernando. Bueno, pues tenemos a nuestro selectivo IBEX 35 por encima de los 18.290 puntos, aunque en este momento lo hace cayendo un 1,05%. Parece que tienen los inversores ganas de repartir beneficios porque el tono en los mercados en general apunta a maneras, porque el West Texas está por debajo de los $90, el petróleo Brent por debajo de los 100, el $95 el barril. Que estábamos en 120. Hace nada. Decían, buf, es que como no hay petróleo, no solo eso, de lo que pagues. Una expectativa, algunos análisis diciendo que se podría encastillar en los $150. Fíjate. Yo creo que empiezan a ver que cuanto más duro la guerra, más barato va a estar el petróleo después. Bueno, puede ser una de las expectativas, y la otra es el efecto Ucrania, ¿no? También. Que, oye, si esto se prolonga, habrá que normalizarlo de alguna manera, y esto es lo que está sucediendo. Bueno, ¿y el oro? Bueno, el oro, que sigue siendo el valor refugio por excelencia, que gracias al acuerdo entre Libertad Digital y Prosegur, hoy es fácil de comprar. Podemos comprar oro real y tokenizado de forma online con total transparencia, el valor de un activo real, pero la liquidez de un activo digital. Podemos comprar oro físico de forma segura, respaldado por el oro custodiado en las bóvedas de alta seguridad de Prosegur, entrando en orolibertad.com. Protege tu futuro con el valor refugio por excelencia. Visita ahora orolibertad.com y empieza hoy mismo. Todo producto de inversión implica un riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Pero mira que los escaparates garantizan. Qué buena idea esta de la noticia de la 11. Sí, cuántas veces nos paramos delante de las tiendas a mirar el escaparate. Pues el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid dedica una exposición a esos escaparates de la capital. A través de imágenes vamos a ver la evolución desde los años 60 hasta nuestros días. Y hay imágenes que te hacen pararte y ver, pues sí que ha evolucionado el escaparate en Madrid. Pues sí, señor. ¿Sabes lo que no me gustan ahora? Que algunos lo hacen. Esa que es como venden la marca y el escaparate sobra, entonces el escaparate consiste en un maniquí no vestido, un vestido arrugado en una esquina y a lo mejor una papelera llena de cosas, ¿no? De fosquitos o algo así. Eso es como cuando te dan una tortilla de patata en un chupito. Es Prada. Digo, bueno, ya, pero hombre, ya que tienes el escaparate... Es el Reina Sofía, Federico. Exactamente, es Urtasun. Es que Urtasun ha pasado por tal... Es como la negación del negocio. Claro, te consuelas porque llegas a un chino y tienes en un escaparate varias filas de cosas ahí, siempre con juguetes, con... No, pero el escaparate es un arte, en Hombre, sí mismo, ¿eh? Claro. En las librerías hacen muy buenos escaparates. Y muy cuidados, porque además para lo de la librería es verdad que los escaparatistas o los escaparatistas lo cuidan mucho para poner y hacerlo bonito, y las librerías además... Y en Madrid hay muy buenas librerías y antiguas además. Y con Pues los una antigua, la preciosos. antigua Miraguano, que está ahí en Hermosilla, ahora es la Hermosilla. Y hay una que es una pintora que pinta escaparates. Y han hecho un escaparate pintado, dibujado y tal, con figuras de Tintín y tal, que es lo que decís. O sea, es que en Madrid te pones a pasear y ves mundo. No, pero también, por ejemplo, venís de Gijón, también hay librerías estupendas en Asturias, sí, ¿no? Las librerías que se lo cuidan porque es un negocio muy sacrificado por el tema además también de la intervención en el precio de los libros y demás, y hay que currárselo mucho, y las librerías de infantil y juvenil lo hacen muy bien. Ahora me acabas de sorprender, bueno, ahora deconstruyen no solo la tortilla de patatas, sino también un escaparate Claro, y te ponen para la marca. Tú vete a Serrano, a Velázquez, y hay grandes firmas superferolíticas pero ves el escaparate y tienes... El escaparate está vacío, con una luz cenital, como de minimal, teatro minimal, de lo que era moda hace 50 años. Y entonces en una esquina aparece, por ejemplo, un coche de juguete. Detrás parece que hay pues un maniquí. una pierna de un maniquí. Sí, a lo mejor como las fotos de la reina Sofía, que se puso a arreglar los nietos y había uno con 3 piernas y otro con 3 brazos. Bueno, pues eso. Pero luego mucho espacio, para que se note que el escaparatista tiene valor. Sí. Y detrás te ponen una palmera dibujada con luz, una palmera así luminosa. Y debajo, a lo mejor, pues un cubo de playa. Dice, pero con plástico, sí, plástico, sin niño, cubo de playa.
Y ese es el escaparate. Y le bajo un lema, anímese a llenar el vacío, ¿no? Exactamente. Lo que habrán cobrado por hacerte este escaparate. Bueno, esos son los que... Para los pequeños comerciantes saben que el 80% de las ventas viene, como decía Rosana, el escaparate es fundamental. Es como la portada de un periódico o la portada de una página web. Claro. Vámonos al fútbol. ¿Te parece? Una pausa y nos vamos al fútbol. ¿Al fútbol? ¿Por qué? Sí, porque Silvia Ribeiro hoy quiere preguntar a los oyentes, o ha preguntado a los oyentes sobre la pitada, del fin de semana. Del himno. Bueno, eso ya no es fútbol, eso es los atentados contra la nación y sus símbolos, que es un delito, por cierto. Bueno, a ver. Avanzaba Rosana antes de la pausa, vamos a hablar de fútbol, porque el sábado volvieron a repetirse los pitidos contra el himno de España por una parte importante de la afición de la Real Sociedad. Esta vez, además, con una gravedad añadida, y es que el narrador de televisión española, el tal Rivero, efectivamente intentó blanquear lo que estaba pasando, apelando a la libertad de expresión, esa que nos reconocen, por ejemplo, cuando corearon el musulmán el que no voten, el partido amistoso. Y además ocultaron que decían Pedro Sánchez, hijo de fruta, mucho más que lo de musulmán. Ahora hay que decir Rivero el que no vote. Bueno, pues lo peor, Federico, es que a nadie le sorprenden ya este tipo de boicots, como el del sábado, aunque no por esperados deben ser permitidos. A la vuelta de la pausa vamos a repasar todo lo que podría haberse hecho para evitar el bochorno del fin de semana. Es la mañana. Es radio. Pues venga. Bueno, pues los oyentes reparten la responsabilidad del boicot al himno nacional durante la final de la Copa del Rey. Dicen que se ha naturalizado ya lo que vimos el sábado en la Cartuja, y esas responsabilidades se reparten desde los árbitros al Rey, pasando, por supuesto, por la Real Federación Española de Fútbol, que no ha dicho todavía esta boca es mía. Hay un tal Louzán, me parece, aunque yo creo que es un seudónimo también de Tebas, porque lo que ha hecho sobre todo es proteger a Tebas y el Negreirato. Es lo único que ha garantizado. Dijo que iba a hacer algo. Nunca debimos creerlo. Escuchamos a los oyentes. Cuando la izquierda quiere atacar a esa nación y quiere ejercitar odio, ellos le llaman libertad de expresión porque queda mejor. Y eso es todo. Odio contra un bien inmaterial y un sentimiento compartido que se llama nación. Claro que se ha naturalizado. Miren el palco, miren si alguien se fue, miren qué medidas tomaron previamente, miren cómo favorecen que hagan eso a las aficiones. También deberían tomarlas con los árbitros. Los inmigrantes que llevamos muchos años aquí en España trabajando, no nos acostumbramos a que piten el himno nacional, pero lo peor es la secta que hay en televisión española, blanqueando este tipo de acciones. ¿Libertad de expresión? Pues libertad de expresión es lo siguiente. Quien pite los partidos estos de la final de la Copa del Rey al himno nacional, se baja directamente a segunda división el equipo cuyos aficionados han pitado el himno y ya está. Lo de la Copa del Rey ya es una desfachatez por parte de la organización del evento. Lo que tienen que echar del fútbol es a todos aquellos que piten a la bandera española. Es la próxima vez que habrá otra próxima, suspender el partido en el minuto 1. En el momento que ultrajen al himno. Y si sigue el partido, lo que hay que hacer es, si gana el equipo catalán o el equipo vasco, en ese caso, pues es quitarle el título y dárselo al segundo. Y así escarmientan. Lo que no me explico es por qué el rey no se levantó y se fue. Y tampoco lo que no me explico es por qué no anularon el partido. Creo que en Francia eso lo han hecho alguna vez. Estamos en un país que yo no sé a dónde vamos. Cada vez el ser español, que era motivo de orgullo, es más degradante. Yo no me lo explico. Yo soy español ante todo. Ni soy de Vox, ni soy de ningún partido. Pero a mí, Su Majestad el Rey Felipe VI, que tenga que aguantar esto, yo no lo aguanto. Cojo y me voy. Es que hay que hacerlo así, de esa manera, demostrar algo. Y lo de Sevilla, a ver, ¿dónde está la Real Federación de Fútbol Española? Pues estaría comiendo algo. No, como decía García, bebiéndose el agua de los loreros. Bueno, esto es la organización del fútbol. La primera vez que se burlan de la Copa del Rey lo hace Guardiola, el infame Guardiola, el separatista Guardiola, el piscolonien Guardiola, cuando no se presentó en Pamplona, se presentó tarde, o quiso jugar con 7. No, y contra el Atlético de Madrid no se presentó. El Atlético de Madrid no se presentó. Eso significaba por lo menos 10 años que no juegan eso. Como todas las fechorías, todas ha empezado a hacerlas siempre el Barça. Todas se las han perdonado.
a veces incluso con la complicidad estúpida del Real Madrid. Ahora el Real Madrid, el Atlético y el Sevilla, por ejemplo, o el Valencia, el Zaragoza, es que no sé yo si alguna vez volveremos a primera. Pero es decir, no volvemos a jugar la Copa del Rey mientras los que no juegan como es debido no se comporten, no jugamos. Y se acabó. O sea, ahí sí que se acabó. Pero claro, aquí todo el mundo, empezando por los golfos del periodismo deportivo, porque riveros hay muchos, ¿eh? Tú lees el tiramillas del Marca, yo creo que lo hace Irene Montero, o alguien que está aprendiendo a escribir, porque escriben mal, pero todo es extrema izquierda, todo. Es que estamos naturalizando todo, estamos naturalizando las pitadas al himno, estamos naturalizando los trenes que salgan tarde, que descarríen, estamos naturalizando la corrupción, estamos naturalizando todo, pero esto es verdad, basta que un día se diga, oye, esto tiene unas consecuencias, a aplicarlas y rápidamente se rectifica. Ya se vio en su momento cuando se ilegalizó Batasuna, pues no pasó nada, y tuvo unos efectos extraordinarios que produjo una recomposición dentro de la... ¿Sabes lo que me recordaba lo del Rivero? Esté disimulando. Etarra, mi marido ¿no? me pega lo normal. Es eso, tú te acostumbras. Pero triste paradoja que tú subrayabas esta mañana, Federico, llamándose Real Sociedad y llamándose Real Federación de Fútbol. Sí, pero fíjate, al mismo tiempo, Paco, que está normalizado en algunos sectores y sobre todo en los que podrían cambiarlo tomando cartas en el asunto, yo creo que a la gente le sigue indignando igual, porque el comentario de Juan Carlos Rivero en la narración se viralizó durante el propio partido. No al terminar el partido, sino en cuanto lo dijo, se viralizó. Y no solo nosotros hemos exclamado en esto, en otros medios de comunicación también lo han denunciado, pero yo creo que a la gente, la que no puede decidir, la que no puede decir, oiga, un segundo, aquí hay un protocolo antiviolencia que es que cuando desde la grada se está señalando como con una incitación al odio, pues a veces por la raza, a veces por otras razones, hay que por megafonía avisar y si se vuelve a hacer, nos vamos todos dentro. Pues lo que a la gente mayoritariamente creo que le gustaría es que si empieza a sonar el himno y es abucheado, desde megafonía el himno se paga y se dice, señores, ya saben ustedes que si esto sigue así no se va a celebrar el partido. Pues yo creo que a la gente esto le sigue y además tiene mucho mérito porque significa que te duele tu país y te duele tu nación, porque como deberíamos acostumbrarnos, porque se hace año tras año y sin embargo le sigue escociendo a la gente. Sí, pero esto vuelve a ser la célebre frase aquella que se adjudica a Stalin, que un muerto es una tragedia y 1 millón de muertos es estadística. Es decir, preservar el derecho, que tiene todo el derecho un jugador de fútbol a que no se le descalifique por su raza, su credo, por lo que fuera menester, y evidentemente tiene una traducción por parte del árbitro, sin embargo se insulta a una nación al completo y no pasa absolutamente nada. Pero en cambio, si es más allá de efectivamente lo que tú subrayas, la indignación. Pero es que estamos acostumbrados a que la indignación pues dura un tiempo, la gente se olvida y seguimos mientras se va socavando. Pero no una nación, esta. Si fuese un partido internacional y se pita el himno de otro país... Y la gente se olvida porque a lo mejor tampoco nos preocupamos nosotros de recordarlo. Es decir, eso tampoco puede ser una excusa. Por ejemplo, en la próxima rueda de prensa que dé el seleccionador nacional, que allí estaba presente, a mí me gustaría que algún periodista le preguntase por la pitada. Se pronunció el otro día sobre los acontecimientos en Barcelona. Por cierto, metiendo la pata hasta el Corvejón. Que le pregunten también al señor de la Fuente qué le parece. Es que aquí como Rivero, si no eres progre, no prosperas. ¿Por qué Tebas, que está a la derecha de Atila y daba clases en Vox, Tebas y Tevitas, qué hace la Liga? Nada. ¿Qué hace la Liga con el Barça? Protegerlo. ¿Qué hace la Federación con el Barça? Protegerlo. Lo va a tener que sancionar la UEFA, mientras que en España, que es donde han estado robando, pagando a los árbitros, ¿qué árbitro pitó la final? Alberón Las Rojas después de robarle al Madrid. Pero un escándalo monumental. ¿Quién retransmitió el escándalo? Nadie, porque resulta que Movistar, a través de la basura de los titiriteros de DAZN, ocultó las imágenes del mejor jugador del mundo con la ceja rota, sangrando. Eso lo ocultó Movistar, lo cual, por cierto, es una estafa para los que pagamos a Movistar. Una estafa. Pero nos hemos acostumbrado a... Mi marido me pega lo normal. Eso lo impone Tebas, ¿eh? Por es supuesto, uno de los criterios para la retransmisión. Tebas. Si no, no permite la retransmisión. Tebas. Pero nos estamos acostumbrando a que con la bandera de España se haga lo que sea menester, con el retrato a la imagen del rey, lo que sea menester, y no te atrevas a sacar tomar ninguna decisión o criticar cualquier bandera del terruño, porque entonces ya estás listo, ¿no? Una pausa. Es la mañana de Federico,
con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver, cuéntanos. Bueno, pues María Corina Machado, que sigue acaparando este lunes la atención, en unos minutos va a acudir al Senado y a esta hora participa en un desayuno informativo donde ha sido presentada por el expresidente del Gobierno, por Felipe González. Allí, siguiendo este acto, está nuestro compañero Luis Díaz. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un desayuno informativo totalmente abarrotado con la presencia de varios dirigentes del Partido Popular como Feijóo, Almeida, Cayetana Álvarez de Toledo, la secretaria general del PP Europeo, Dolors Montserrat. María Corina Machado ha sido presentada por Felipe González. Durante su intervención, el expresidente ha destacado el proyecto de la Nobel de la Paz, un proyecto no mercenario bajo la libertad, la democracia y la convivencia de todo un país. La dirigente venezolana ha exigido la vuelta a las urnas con fecha concreta y con instituciones legítimas respaldadas por la nación. El objetivo, acabar con el sistema criminal del régimen. Escuchamos a González y a María Corina Machado. La lucha por la libertad no tiene color político. La lucha por la libertad depende de convicciones muy profundas, que o se tienen o no se tienen. Convicción de que la democracia consiste en respetar los derechos humanos, respetar el Estado de Derecho, respetar el pluralismo democrático y respetar la división de poderes. Ninguna de esas condiciones se han cumplido en Venezuela, ni se cumplen al día de hoy. Al día de hoy. El grito que escuchamos en Sol era un grito de libertad, elecciones y regreso a casa. Esa es la agenda que tenemos por delante. Venezuela será esa nueva frontera de democracia, de libertad y de prosperidad. Y la gran demostración que cuando nos dicen que es imposible demoler una tiranía que se ha apoderado de todo, es porque no conocen la fuerza de un pueblo decidido a ser libre. Por otro lado, Feijóo ha defendido que María Corina no se reúna con Sánchez por compadrear, ha dicho, con el régimen de Maduro. La señora Machado ha explicado muy bien que cuando viene a España tener una reunión con el presidente del gobierno que ha compadreado, que sigue todavía compadreando con el régimen de Maduro, no tiene ningún sentido. España ha pedido que se levante la suspensión de las sanciones de la Unión Europea al gobierno de la señora Delcy Rodríguez. Eso es incompatible con la democracia y es incompatible con la coherencia de un país occidental que cree en la democracia y en la libertad de expresión. A partir de las 11:30 de la mañana está previsto que la líder opositora acuda al Senado, donde será recibida por el presidente de la Cámara, Pedro Rollán. Bueno, pues mientras... Déjame decir solo que me parece muy bien cómo está actuando la clase política española, ¿eh? Pero mucho mejor de lo que yo pensaba. En esto están por encima de las expectativas. Muy bien. Pero no toda, porque mientras Felipe González elogia a María Corina Machado, el gobierno socialista de Pedro Sánchez intenta desacreditarla, revelando detalles hasta ahora desconocidos. Vamos a escuchar lo que ha dicho José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores, en Radio Nacional. Es que ella ha escogido actuar como una líder ideológica y por eso ha decidido reunirse solo con una parte del espectro político español, con la extrema derecha española, en vez de como una representante pues de lo que ella entiendo que se quiere presentar, que es del pueblo venezolano. Por nuestra parte quedó claro que no había ningún problema para reunirse con ella a ningún nivel. La propia María Corina Machado solicitó refugio en nuestra embajada y yo personalmente le dije que no había ningún problema. Finalmente no lo usó, pero eso estuvo ahí. Es algo que es completamente injusto. No se puede solicitar ayuda y luego venir a desmerecer a las instituciones españolas. A ver, moco sin sonar, que eres una escoria ideológica, política y moral. Torturasteis a Edmundo González chantajeándolo con la vida de su hija y de su hijo en esa embajada de toda la corrupción que tú simbolizas, Batracio. Pero es que además, ahora Felipe González es el líder de la ultraderecha española. Tú eres un miserable al servicio del chino. El chino Zapatero, el chino Sánchez y el chino Álvarez. Pero tú no estás liado con una tía de una empresa china perseguida en todo el mundo, sí, ¿verdad? Pero tú eres un sicario de Pekín, que eso sí que es un régimen genocida. Qué sujeto, este sí que es la cara. Pero Federico, hay que recordar que Álvarez,
cuando le preguntaron si era una dictadura Venezuela, dijo que él no era politólogo y que no podía saberlo. No lo sabía. Ese es el que dice que está a otro lado ideológico, no, está al lado de los principios y de la democracia, cosa de la que se está separando el gobierno, que efectivamente, yo digo en el debate, es que Sánchez se ha convertido en un avatar de Xi Jinping, del régimen chino. Sí, pero más cerca de eso es lo que está, de lo que está ocurriendo. La firmeza de Mariana ¿Y cómo se va a prestar ella a otra encerrona como la que vivió el Mundo González en la embajada? Esta es la que fue hasta grabado de que y fue utilizado en las grabaciones, como ocurre en los sistemas totalitarios, los sistemas comunistas. Y vamos a terminar recordando que desde hoy las oficinas de Correo, Seguridad Social y Extranjerías atienden de manera presencial las solicitudes de los inmigrantes ilegales para regularizar su situación. Muchos inmigrantes, hay que decir, siguen intentando recopilar la documentación que les permita demostrar que estaban aquí en España antes del 1 de enero de 2026. En el Consulado de Venezuela está nuestra compañera Andrea Muñoz. ¿Cómo transcurre allí la mañana, Andrea? Buenos días. Desde primera hora de la mañana el movimiento aquí en el Consulado de Venezuela es constante. Decenas de personas hacen cola en la puerta para iniciar de forma presencial su solicitud de regularización. La mayoría de las personas que han acudido hoy hasta aquí son jóvenes venezolanos que llevan ya varios años viviendo en España y muchos de ellos nos cuentan que no trabajan, pero que vienen con la intención de conseguir los papeles y más adelante pedir la nacionalidad española. Bueno, somos venezolanos, tenemos poquito tiempo acá, llegamos en noviembre del año pasado, no trabajamos todavía y estamos haciendo todo el papeleo para la regularización. ¿Y pensáis pedir la nacionalidad una vez tengáis los papeles? Sí, lo que pasa es que tiene que transcurrir tiempo, tiene que pasar tiempo. Creo que son 4 años residiendo acá para poder solicitar la nacionalidad. Tengo 3 años acá, no estoy trabajando, ya mi hija está acá. Y sí pienso a futuro sacar la nacionalidad. 8 años aquí en España y pues ya que estoy trabajando formalmente, pues estoy sacando el pasaporte porque lo tengo vencido prácticamente desde el año después de que llegué. Uno de los principales requisitos del trámite es acreditar que la estancia en España, algo que no resulta realmente sencillo, pese a que la información está disponible en los canales oficiales. De hecho, cuando se accede a la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo primero que aparece es un desplegable muy amplio con toda la información necesaria para regularizar la situación, aunque muchos de los solicitantes reconocen que resulta complicado orientarse entre tantos pasos. Y esta mañana también hemos pasado por las oficinas de extranjería y por algunas de las oficinas de la Seguridad Social habilitadas para este trámite. En ambos casos, la atención al público se concretará en horario de tarde de 4 a 7, por lo que conviene tenerlo en cuenta para quienes tengan previsto acudir a realizar otras gestiones. Bueno, Isabel González. Muy buenos días. Ahora, si no ligas con un torero, no eres nadie. nada, es verdad. Eres menos que nada. Lo que pasa es que yo, es verdad que tengo cierta desilusión, porque el viernes pensé que se iba a producir ese brindar el toro a Tana Rivera por parte de Roca Rey y ni rastro de ella en la plaza. Entiendo que tampoco por eclipsar. A ver, tenían entradas. Hombre, porque es que él además tiene planteado un reto importante con Morante. Hay que recordar un pique que dura, ya lo sabemos que es un reto cada vez más complicado, pero que tiene porque él ha sido el triunfador durante los últimos años en España. El gran taquillero hasta el año pasado. Y eso le ha llevado incluso a vetar alguna al Gran Luque. Exactamente. Pero bueno. No estaba ella, pero sí estaba sus suegros. Estaba encantados. Yo entiendo que habría discusión, además familiar. Tenemos 2 entradas para la maestranza, que me llevo a Tana, me llevo a Curro. Pues no, Lourdes Montes allí, que estuvo viendo a Morante, a Roca Rey en ese momento. Ahora vamos a hablar con Andrés Amorós, a La Limón. Él nos va a hablar de todo lo que ocurrió el fin de semana y de esta última tarde, por cierto, de Morante. Tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de Juan Carlos I. Fíjate, precisamente hablaba en la última entrevista de lo que pasó en la maestranza el otro día cuando la gente se levantó para aplaudir a la monarquía. Yo lo decía esta mañana y lo repito, ha dicho 2 cosas que aquí hemos comentado. Por un lado, que el gobierno Sánchez no le está haciendo ningún favor a Felipe VI y por otro, que Leonor tiene que dejarse ver más, que tienen que sacarla más a pasear o a relucir o sálvese quien pueda, como por lo quieras menos que casi se llame. Tanto como a la reina. Eso Esto la Lerchundi no lo entenderá, pero debería entenderlo, es muy fácil. Ya. La heredera del trono representa la corona. Y ahí tiene que estar. La reina no, la heredera sí. Y luego hay otra reina
que es la reina de la música, que es Isabel Pantoja. La Pantoja, eso es, de Mira Dieter, es que a ti te gusta, ¿no? Sí, Pantoja. hombre, yo sigo siempre muy fan. Bueno, pues se va a hacer las Américas la semana que viene. Pero se va al Perú. ¿Y sabes qué pasa? Que ha muerto su director de orquesta, Federico, después de un año de cáncer, con cáncer, tenía 43 años y ella ha hecho un sentidísimo homenaje en las redes sociales porque pierde a una pieza importante de todo lo que tiene que ver con ese engranaje. Oye, que va a hacer una gira interesantísima Isabel Pantoja. Pero ¿os acordáis que en la primera fue con Isapí a Perú, a la tierra natal? No, dices hace 30 y tantos años cuando la trajo. Eso no es, cuando sí, y después, una se vez la que llevó. fue, se la No llevó. me acuerdo, también. ahora lo miramos, pero es verdad que es una tierra con la que tiene una relación importantísima. No, hay que decir que la consiguió gracias a Laura Bozzo, amante entonces de Vladimir Montesinos, el gran jefe, el mago del Kremlin, el dictador Fujimori. Pues a ver qué se trae de allí esta vez. Muchos éxitos, espero. Así que venga, vamos. Es la mañana. Es radio.